En el día de hoy estaremos viendo la segunda parte sobre los tipos de datos en Python. Entonces, estaremos viendo una breve presentación que les tengo por acá. Aquí está, perfecto. Esperemos a que cargue y perfecto. Tipos de datos en Python, la parte 2 y bienvenidos. Esta vez vamos a estar viendo un breve repaso sobre esta tabla donde tenemos los sistemas, el sistema, un ejemplo, binario, sistema decimal, sistema octal y sistema hexadecimal, donde estos también vienen siendo parte de la familia de los tipos de datos int. Entonces vamos a estar viendo em, más sobre ellos para tenerlos prácticos y después avanzar hacia un siguiente tema más avanzado. Entonces, no siendo más, por acá podemos llamar a la Dirle Shell. Entonces colocamos esto pequeñito, más o menos por aquí. Y anteriormente habíamos hablado que para utilizar el sistema binario en Python, lo único que le tenemos que decir a Python es lo siguiente. Vamos a decir a Python, vamos a crear una variable llamada A, que va a ser igual a un ejemplo que vamos a tener de valor. Primero que vamos a utilizar el sistema binario. ¿Cómo lo hacemos? Lo único que hacemos es colocar el cero y colocar la B de binario. Después de esto, colocar dicho número en binario que nosotros queremos saber. Un ejemplo, miremos el 10. En expresión binaria, el 10 viene siendo 10, 10. Si nosotros damos Enter y llamamos a la variable A, nos va a dar como resultado 10. Y si un ejemplo queremos interpretar, un ejemplo, el número 4, por así decirlo, decimos Python, vamos a crear una variable. Aquí no vamos a crear una nueva variable porque sino que aquí la vamos a reasignar, porque esta variable ya está creada. Entonces vamos a reasignar el valor que tenía esta variable de por acá. Entonces le decimos a Python, vamos a hacer una en reasignación donde A va a valer, un ejemplo, primero el sistema binario que vamos a utilizar y A va a valer en dato binario 100. Y eso lo mandamos a imprimir y nos da como resultado 4. ¿Por qué? Porque es el que está representado aquí en el sistema binario. Entonces, un ejemplo, hagamos otro ejemplo. Cambiemos ya de variable, un ejemplo z, que sea igual a 0b, y pongámosle el valor de 5, por así de ejemplo. Y la volvemos a llamar y nos interpreta el número 5. ¿Ya? Ahorita miremoslos en el sistema octal. En el sistema octal podemos decir lo siguiente. Para interpretar anteriormente como lo vimos, vamos a reasignar en la variable z. Para utilizar el sistema octal, le decimos a Python, por ejemplo, aquí vamos a reasignar esta dicha variable que ya está creada y nos le decimos Python. Vamos a reasignar z, esa variable z que va a ser igual a 0 y la c, que esto está dando la instrucción que vamos a estar utilizando el sistema octal en Python. Entonces, un ejemplo, el número 10 en octal es el 12. ¿Qué pasó? Ah, perfecto. Entonces, 0 o el sistema octal significa no por la C, sino que por el O. Entonces decimos 0O y 12. Entonces mandamos a imprimir Z y nos da la cantidad de 10, el valor de 10. Si queremos un ejemplo, que sea igual a Z que sea igual al 0 o un ejemplo, queremos interpretar un ejemplo el 17.
Ve el 15. ¿Cómo lo hacemos? Decimos 17 y mandamos a imprimir Z y nos da 15. Dándole lógica a ese sistema octal, como vemos que un ejemplo que 12 en el sistema octal 10 es el 12. O sea, un ejemplo que viene siendo como la cantidad de 2, pero autoincrementada. Por ejemplo, si tenemos Z, 0, un ejemplo queremos hacer al 2. Entonces, el 2, ¿cuál sería? Dándole lógica, que se incrementa en 2. Ese sería un ejemplo en 4. El 2 en 4. Pero miremos, y mire que por acá nos dice que no. Porque un ejemplo, si hacemos esto y llamamos a Z, nos va a dar 4. Y si hacemos Z en 0 o 12, nos va a dar 10. Porque miremos acá su valor no cambia, sino que desde el 0 va a ser 0 en el sistema octal, 1, A1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Y aquí viene siendo donde se autoincrementa en 2. O 0 y un ejemplo 8, decimos que 8 viene siendo 10. O sea, le decimos que un ejemplo 8, en el sistema octal decimos 10, o sea, le sumamos 2 y le asignamos 10. Entonces, llamamos esto y nos da la cantidad de 8. Y si un ejemplo queremos saber cuál número representa el sistema octal, un ejemplo 9, ya que miramos que el 8 es 10. Entonces decimos 0 y decimos 11. Si mandamos a llamar Z, nos va a dar 9, perfecto. Porque en el sistema octal el 9 se representa como 11, ¿ya? Y un ejemplo, vámonos con el sistema hexadecimal. Un ejemplo, tenemos una variable llamada x que es igual a 0x. ¿Se acuerdan que el 0x nos está diciendo, estamos diciendo a Python que vamos a utilizar el sistema hexadecimal? Y un ejemplo tenemos b, que este viene siendo b, si no estoy mal, viene siendo 11. Llamamos y aquí tenemos 11 en el sistema hexadecimal en Python. Miremos por acá, en donde tenemos b, que es igual, en el octal es 13, y en decimal, o sea, en el número real, viene siendo 11. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si queremos por acá, estamos por acá, listo. En un ejemplo X, le asignamos 0x, que esto lo interpretamos más o menos, coloquémosle la C. La C viene siendo el 12, si no estoy mal. Ya vamos a imprimir y viene siendo el 12. Si decimos X, perdón, por acá, X, Python no me perfecto, X, 0x, y decimos A, este nos va a dar el valor de 10. Y si le decimos un ejemplo del 0x4, entonces mandamos a imprimir y nos da 4. Relativamente no cambia su valor ni su definición a la hora de ser interpretado en Python. ¿Ya? Entonces, ya viendo esto, vámonos un poquito a los términos un poquito más avanzados sobre los temas de los tipos de datos int y float y complex. ¿Ya? Primero que todo, vámonos por los tipos de datos int. ¿Ya? Esto lo habíamos visto anteriormente. Entonces le decimos en un ejemplo, tenemos por acá, creo que una presentación también, OnFly, perfecto, donde vamos a darle un tamaño por acá, perfecto, donde nos diga esto por acá y este por acá. No, 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 por acá. Y si mientras tanto pudimos ir
saliéndonos de la presentación y vamos a estar por acá en el escritorio. Perfecto. Entonces, decíamos que los tipos de datos int por acá. En otros lenguajes de programación, los int tenían un valor máximo que puede representarse dependiendo de la longitud de palabras o word size de la arquitectura DSL. Si no estoy mal, bueno, vamos a dar un zoom, bueno, por acá, de la arquitectura DSL, o sea, del ordenador, donde existen unos números mínimos y unos números máximos, que era posible representar si, por ejemplo, usan enteros de 32 bits, el rango representa es de 2 elevado a la 31, que esto equivale a esto, o sea, que es decir, a esta cantidad de dicho valor máximo. Con 64 bits, el rango es de esta cantidad de números hasta esta cantidad de números. Dice, es una gran ventaja que en Python ya no nos tenemos que ya no tenemos que preocupar de esto, ya que por debajo Python se encarga de asignar más o menos memoria al número y podemos representar prácticamente cualquier número. O sea, tenemos un ejemplo por acá, un ejemplo, un valor de A que sea igual, un ejemplo, a 47 elevado a 48. Ya vamos a la variable A, que este viene siendo todo este total de números, ¿ya? De dicha operación por acá. Entonces, vamos a mirar el tamaño. ¿Cómo miramos el tamaño? Miramos el tamaño vamos a utilizar el módulo sys, por ejemplo, ¿sí? Esto lo veremos más adelante, que son los módulos y etcétera. Entonces, por ahora importamos el módulo sys y asignamos un ejemplo, una variable llamada b, un ejemplo que sea igual a 47 por 98, como lo teníamos anteriormente, y otra variable llamada x que sea igual a 7, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar en unas funciones en que tiene Python. Yo sí por acá tengo una presentación, ¿no? Perfecto. Sí, por acá la tengo. Dice, con el siguiente ejemplo podemos ver cómo Python asigna diferentes números de bits a las variables en función del número que quiera representar. O sea, la función getSizeOf devuelve el tamaño de una variable en memoria, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo por acá, sys. Por acá miremos si nos aparece en getSize, por acá la tenemos, getSizeOf, y de parámetro, o sea, el parámetro en default que tiene viene siendo a dicho objeto que le queremos decir al módulo si es que nos interprete o nos dé el tamaño de dicho objeto. Entonces aquí le vamos a pasar primeramente de dicho objeto B y después de eso le vamos a pasar que nos diga qué tipo de dato es B. Por ejemplo, si damos enter, nos dice que el tamaño de dicho objeto es de 86 y es de clase de tipo int. Ahorita un ejemplo, si yo le aumento a esto 47, en vez de 47 vamos a asignarle más números. Por acá. Ah, no, perdón. B, un ejemplo que sea 47. En 47 no, sino que en 400. Bueno, esto por elevado a un ejemplo, 199. Guardamos dicha variable y ahorita vamos a hacer lo mismo. Seed.getSizeOf y vamos aquí a pasar el objeto, un ejemplo B, y coma el tipo de dato que es.
Entonces, por acá me equivoqué. En seeds.getSite, sí, sí, perfecto, off, y le pasamos, bueno, para que no haga ningún error, vamos a autocompletarlo y que nos diga por acá dónde está perfecto. Está. Y le pasamos el objeto de B, coma, el tipo de dato de nuevamente, y aquí lo tenemos, B. Ahorita miren cómo cambió el tamaño. Miren cómo cambió su tamaño. Antes era de 86 y ahorita como tenemos más cantidad en dicha variable, mire que nos lanza un tamaño más grande. Y nos está diciendo que es de tipo de dato int, ¿no? De la clase int. Y si ahorita decimos en la de site. Miremos por acá si la encontramos. Yes, site out. Perfecto. Y la variable de número x, el objeto x, y mandamos a imprimir su dato. Dice, no, nos dice Python, el tamaño del objeto x es de 14 y es de clase de tipo int, como le pasamos por acá. ¿Ya? Entonces, ya dicho esto, vamos a hacer estas presentaciones de por acá y miremos que podemos hacer también una conversión, por así decirlo. Conversión o convertir, como nosotros queramos. ¿Con qué? Con la variable reservada in. Un ejemplo, si nosotros le pasamos a in 23.4, esta nos va a mandar 23, nos va a mandar el tipo de dato entero, ¿ya? Y si le pasamos un ejemplo en un tipo de dato string, miren lo que va a pasar acá. En un ejemplo, esto nos va a dar un value error. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos que trabajar con objetos literales y de tipo de dato in a convertirlo en base 10. ¿Ya? Y como esto no es un número, sino que es un tipo de dato texto, una cadena nos lanza este value error. En cambio, si nosotros hacemos un ejemplo, en un ejemplo in, y le pasamos acá false, miren lo que nos va a pasar, cero, porque en Python toma o asigna un número false, asigna este dicho número cero, que es como false en Python. Y si hacemos un ejemplo, un in, puede ser true, nos va a dar como valor 1, ¿ya? Esto es una conversión que estamos haciendo aquí, convirtiendo cualquier tipo de dato, no cualquiera, sino que tipo de datos numéricos, ya sea en complex, también podemos, miremos también, en convertir de datos complex a int. Entonces decimos un ejemplo 2J. Miren lo que pasa aquí. Nos dice un type error porque no se puede, dice, no se puede convertir complex a enteros. Miremos si es un error mío o es cierto. Miremos un ejemplo 1 más 4J. Entonces no es error mío, sino que es un type error donde nos dicen que no podemos convertir tipos de datos in en complex, o sea, tipos de datos complejos, ¿ya? Entonces, si hacemos un ejemplo in en 3.147, nos lo da a 7, como si fuera a redondear dicho número. Entonces, ahora sigamos vamos a dar una restart shell y vámonos con los tipos de datos ahorita más avanzados em, con los tipos de datos, por acá lo tenemos, em, floats o complex, por acá lo tenemos, esto ya lo vimos, entonces seguimos con este de acá. Vamos a ver los
tipos de datos complejos, ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a ver ahora más facilidad o más cosas avanzadas de él. Por ejemplo, dice números complejos en Python. Dice, los números complejos en Python pueden ser creados sin tener que importar ninguna librería. Basta con hacer lo siguiente. C que es igual a 3 más 5 J, o sea, 5 números imaginarios de complex y lo imprimimos y nos va a dar el valor, dicho valor de por acá. Y si hacemos un print type, nos va a dar de clase complex, ¿ya? Podemos ver cómo la clase representa a los complejos en Python, se llama complex. Una vez creado, es posible hacer a la parte real y a la parte imaginaria, como lo hemos hecho anteriormente y como lo vemos ahora. Dice, también se puede crear un número complejo haciendo uso de complex, pero sin usar la J. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, digamos la shell, ¿dónde está? Por acá. En donde decimos un ejemplo A que sea igual a en complex y metemos un ejemplo 3,5. Mire lo que pasa. Imprimimos A. Automáticamente nos lo convierte a un tipo de dato complex y de una vez nos arma su dicho formato. O sea, el número real que tenemos acá, que es el 3, y el número imaginario, que es el 5. ¿Ya? Con los números complejos podemos hacer muchas, pero muchas en tipo de términos o operaciones. Un ejemplo A, un ejemplo 4 más 4J y tenemos B que sea igual a 4 más 6 J, ¿no? Y ahorita vamos a decirle a Python que vamos a sumar esos dos tipos de datos complejos. Perdón, me equivoqué. Aquí era A más B, ¿no? A más B, sí. Entonces, mire lo que nos da acá. 8 más 10J. Tenemos que recalcar que a la hora de hacer operaciones, lo que está haciendo aquí Python, en lo que está haciendo o los tipos complejos, hacer operados, o sea, a tener un dicho de operaciones, primero lo que se hace es el número real, la operación del número real. Por ejemplo, 4 más 4 da 8. Después hace la suma del siguiente número imaginario. Un ejemplo, 4J más 6J viene siendo 10J. Y si, por ejemplo, hacemos en B que sea igual, en esos mismos números, ahorita un ejemplo, vamos a multiplicarlos. ¿Cómo haríamos esto? Un ejemplo, A más B. Miren lo que nos da acá, menos 8 más 40. ¿Ya? 40J. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Un ejemplo, digamos que 4 por 4 es 16, ¿no? Lógicamente nosotros miramos que 4 por 4 es 16 si estamos multiplicando los dos valores, pero no. Eso es lo que en los tipos complejos tienen curiosidad, porque aquí en esta multiplicación, mire lo que nos dio, menos 8 más 40. Un ejemplo, 6 por 4 no es 40, sino que 6 por 4 es 20. Entonces, un ejemplo, hagamos una división ahora. En un ejemplo de A dividido B. Mire lo que tenemos por acá. Tenemos esta cantidad de números que fue la división de estos números complejos. Por ejemplo, miremos todos estos números de por acá y de una nos tira que por acá está el número imaginario. Ahorita, si queremos un ejemplo, hacerle una resta en A menos B, hagámosle la resta, nos va a dar menos 2J. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que 4 menos 4 da 0 y 6 menos 4 da 2. Entonces, como esta dicha operación nos dio 0, Python acá solamente la ignora y nos da el resultado que tenga algún valor. Por ejemplo, 6 menos 4 queda 2 y nos lanza menos 2 en J, o sea, el número imaginario. ¿Ya? Entonces, ahorita tenemos una función que está en el tipo de dato complex que se llama conjugate. ¿Qué es lo que hace dicha operación o dicha función?
Esta función lo que hace es conjugar los valores que tenemos acá en el tipo de dato complex. ¿Cómo así conjugar? Un ejemplo, si en complex tenemos ese tipo de dato operador lógico más, lo que hace es el conjugado, lo que nos va a hacer es, mire, nos lo va a hacer a dar a la inversa. ¿Cómo es la inversa? Aquí teníamos 4 más 6 y aquí tenemos un ejemplo 4 menos 4, ¿ya? Y si un ejemplo le decimos b punto conjugate, perfecto, y damos un enter, mire, un ejemplo, nos va la inversa, un ejemplo, estábamos aquí con este operador lógico más, nos lo pasa el operador lógico menos. Un ejemplo, tenemos b 4 más, ahorita ya no más, sino que le vamos a dar menos y 9j. Mire lo que pasa ahorita en conjugate. Perfecto. Y mire lo que nos pasa acá. No lo tira al inverso, o sea, 4 más 9j. O sea, no lo dio a la inversa, ¿ya? Entonces, vámonos ahorita con los tipos de datos más avanzados. Vamos a darle un rest al shell. Los tipos de datos, un ejemplo, floats. Vamos a ver algunas cosas de floats. Perfecto. Entonces, digamos que tenemos una variable en float 14.5. Perdón, aquí hice una operación, sino que a que sea igual a 87.4. Perfecto. Miramos un type I y clase float. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A mirar operaciones también con el tipo de dato float. Un ejemplo, el tipo de dato float, como lo podemos ver acá, desde aquí podemos convertir un ejemplo, un número entero a un número float, un número flotante. Un ejemplo, si hacemos acá un float y le decimos el tipo de dato true, que viene siendo true, es como el tipo de dato numérico 1, entonces lo va a transformar un tipo de dato flotante que viene siendo 1.0. Y si le decimos float, float, por ejemplo, false, nos va a dar 0,0 porque false vale 0. Entonces nos da 0,0 en valor flotante. Y entonces si hacemos un ejemplo, hagamos por ejemplo, una división de tipo de datos flotantes, un ejemplo A, que sea igual a 74.565, esto como que multiplicado a 784, perfecto. O dividido, vamos a darle dividido. Y ya vamos y mire lo que nos da Python, cantidad de números. Nosotros podemos dar como una pequeña, por así decirlo, que acortar los valores. Un ejemplo, decimos aquí entre corchetes 0 en punto format y llamamos a la variable a. Y después de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar dos puntos y luego vamos a decir que nos dé un decimal, un ejemplo de dos decimales. ¿Qué pasa si imprimimos esto? Mire que no nos hizo caso, sino que lo que pasó es que Python nos ignoró dicha llamada. Entonces, lo que tenemos que hacer es un ejemplo, un print entre corchetes, perfecto. Y por acá le hacemos este viene siendo todo. Entonces, colocámoslo un ejemplo de 65. Esto de 0,4, por así decirlo. Y después de esto, coma, valor, por así decirlo. Por acá, C fue su valor.
Entonces no hay necesidad de hacer esto, sino que de una vez colocamos todo. Ese fue su valor. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Un ejemplo, coloquémosle los espacios de 25. Y por acá llamamos punto format. Por acá, no los. Por acá, perfecto. Format y llamamos a. Mire lo que va a pasar acá. Nos está dando el tipo de dato y nos está dando eh, el tipo de valor, ¿no? Pero un ejemplo, si hacemos esto, vamos a darle un code y un ejemplo, tenemos otro valor por acá que viene siendo un ejemplo cualquiera y le pasamos una variable que estamos utilizando, un ejemplo, por acá creo que tenemos la variable b, vamos a mirar en b, sí, colocamos la b, creo que b, coma b, mire lo que va a pasar, no, perfecto, no hay una variable b, entonces almacenémosla, por ejemplo, que es igual a 0, entonces volvemos a lo mismo, coma b, y por acá colocamos lo siguiente, y perfecto, mandamos a imprimir, que nos está diciendo que atributo y root float objeto nos atributo perfecto, entonces decimos que b es igual a float de ejemplo 4 por así decirlo. Y volvemos, coma b, su valor, y vamos a imprimir. Por ejemplo, ¿qué pasó por acá? Nos imprimió el valor de dicho cantidad de valor que teníamos por acá, el float, y ese fue su valor de 4.0. Por ejemplo, este fue el valor que le di por acá. ¿Ya? Entonces, ya viendo los floats, miro por acá, ya viendo los floats, ya viendo los tipos de datos in, ya viendo los tipos de datos también, por así decirlo, floats in, booleanos y cadenas, o sea, string, creo que ya esto nos ha quedado muy en claro, esto, ¿no? La explicación dada. Entonces, creo que este será el último capítulo de los tipos de datos. Tal vez más adelante podemos agregarle otro capítulo de tipos de datos. Y entonces hasta ahora, para no alargar todo esto, podemos dejar esto hasta aquí. Antes de olvidarme, un ejemplo, si ustedes tienen algún tipo, quieren guardar algún tipo, una variable, algún tipo de valor, un ejemplo muy grande, pueden hacer lo siguiente, un ejemplo antes sea igual a in y lo denominan como, por ejemplo, INF. ¿Qué significa INF? Value error. Perfecto, que no sale un error. Pero miremos una cosa, si hacemos, era en el float o en el int, miremos acá, INF. Perdón, era en el float. Si queremos guardar en el float un tipo de datos, un ejemplo, con mucha cantidad de valor, podemos hacer esto. Al dicho dato, colocarle INF. ¿Qué significa INF? Podemos mirarlo acá. ¿Qué significa infinito, tipo de dato? Infinito. Si colocamos acá, no creo que me dé, ¿sí? No creo que me dé una explicación, una documentación de INF, pero en el float sí. Porque miremos float, un ejemplo, mandamos otra vez al INF, perfecto. Y nos da INF, tener en claro que INF es un tipo de número infinito. O sea, para no asignar un número
de dicho valor float, por ejemplo, así, un ejemplo, taca, entonces poco de números, un ejemplo dividido por esto, y llamamos un ejemplo A, nos va a dar esto, pero si un ejemplo tenemos un tipo de dato más grande, por ejemplo, esto puede ser todo esto, no, está dividido 728 multiplicado por 4 más toda esta cantidad de números, por así decirlo. Mire lo que pasa acá. Nos dice overflow error de integer. Dicen división resultado muy largo de dicho float. ¿Ya? Cuando tenemos toda esta cantidad de datos float, podemos hacerle que asignarle un tipo, o sea, que sea valor que sea infinito para que no nos dé ningún error. ¿Ya? Entonces, no dicho esto, dicho ya todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos finalizar este video y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias y practica lo aprendido. Entonces, no dicho esto, nos veremos en un próximo video.